Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recursos Matemáticos. Les habla Isa Asesora 8A. En esta ocasión vamos a hablar de lenguaje algebraico. En algunas ocasiones te vas a enfrentar en la problemática de resolver algunas situaciones de la vida cotidiana en donde por alguna razón se desconoce algún número y es necesario establecer una expresión o una ecuación que permita darle solución. Para ello, al no conocer alguna cantidad o algunas cantidades, pues entonces vamos a hacer uso del álgebra y para ello pues tenemos que aprender a transformar, por así decir, nuestro lenguaje común a un lenguaje de tipo algebraico o de tipo matemático para poder resolver esa situación, ¿sí? Vemos aquí que esta persona está expresándose de una forma común, ¿sí? Y cómo podría ser expresado ese lenguaje común de manera matemática. Aquí vemos, por ejemplo, que nos dice, bueno, permítanme cambiar esto a opción de puntero. Vemos en la primera expresión que nos dice un número cualquiera, el cual lo representa por una letra, ya que ese número es desconocido. Luego nos dice que la suma de dos números, y pues aquí lo vemos en esta expresión de x más y, el doble de un número que está representado por esta otra expresión, 2x, el cubo de un número que está representado por a al cubo, ¿sí? Y entonces ella lo que está haciendo es que este lenguaje común lo ha transformado en una forma matemática, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué forma podemos establecer, por ejemplo, un número cualquiera, ¿sí? Cómo transformaríamos esa expresión común en una forma matemática. Pues ese número cualquiera puede ser representado por cualquier letra. Generalmente utilizamos la variable x y y o a y b, pero puedes hacer uso de cualquier otro tipo de letra, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Ahora, en el álgebra, que dijimos que era una rama de la matemática que representaba las cantidades de manera general, es decir, hablar de cantidades que no conocemos haciendo uso de letras y números, y que se podía con ello realizar operaciones de tipo aritmética. Entonces vamos a ver algunas palabras claves que nos van a permitir establecer la adición, la resta, la multiplicación, la división para este primer ejemplo. Entonces nosotros podemos encontrar en alguna enunciado palabras como aumentado, incrementado, sumado, más, etc. Estas son las palabras clave que me van a indicar que hace referencia a la operación adición. Para la resta generalmente utilizamos diferencia, disminución, menos, resta, etc. Y pues todas ellas hacen referencia a la operación de la sustracción, ¿verdad? La resta. Para la multiplicación puedes encontrarte con palabras como producto, veces, doble, triple, cuádruplo, etc. Todas ellas indican la multiplicación. En el caso de la división nos podemos encontrar con palabras como cociente, medios, tercios, mitad de, tercera parte de, o la razón de, o proporción, etcétera, ¿no? Todas estas palabras nos van a indicar que se trata de una división. En el caso de la potenciación nos podemos encontrar con palabras o frases como multiplicado por sí mismo, o elevado a, o el cuadrado, o el cubo, o la cuarta potencia, etcétera. ¿Sí? Todas ellas indican la operación potenciación. En el caso de la radicación es un poco más sencilla porque nos indica exactamente el tipo de raíz, raíz cuadrada, raíz cúbica, etc. Cuando hablamos de igualdad podemos encontrarnos con palabras como equivalente o igual a o es, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de enunciados. Aquí yo te recomiendo que lo hagas al no estar familiarizado, ¿verdad?, en la transformación del lenguaje común a un lenguaje matemático, pues que lo lleves a la lectura pausadamente, ¿no? Primero trata de identificar cuál es tu palabra clave. Por ejemplo, aquí dice un número aumentado en 2 unidades. Entonces, al decirnos que está aumentado, significa que yo voy a sumarlo.
¿Qué voy a sumar? Puse un número y tu pregunta va a ser ¿cuál? No sé cuál, ¿verdad? Pues al no saber cuál, ese número va a estar representado por una letra. Y a ese número que va a estar representado por una letra, con mi palabra clave que indica que voy a sumarle, pues le voy a sumar 2. ¿Sí? Y esto puede ser expresado matemáticamente como x más 2, o a más 2, o y más 2, ¿sí? Donde x es justamente este número que yo no conozco. El siguiente enunciado nos dice la diferencia de dos números. Si nos dicen diferencia, significa que se van a restar. ¿Quiénes? Pues esos dos números que yo no conozco. Y como no los conozco, les voy a asignar una letra, ¿sí? Y voy a indicar pues el tipo de operación, ¿verdad? X menos Y o A menos B o cualquier otras dos variables. El siguiente enunciado nos dice el triple de un número. Este número que yo no conozco, el cual lo voy a expresar con una letra cualquiera, lo voy a multiplicar por 3, ¿sí? Y vemos aquí algunos ejemplos, ¿verdad? 3x, 3a, 3b, el triple de x, el triple de a o el triple de b, o que ese número x, a o b se multiplica por 3. En el siguiente enunciado, la palabra cociente nos dice que voy a dividir. Nuevamente, que voy a dividir pues dos números. ¿Cuáles? Dos números que yo no conozco, pues van a ser representados por una letra, ¿sí? Esta es una manera de representar la división como si fuera una fracción. Pero puedes emplear también los otros símbolos conocidos para representar la división, ¿sí? Pero esta es la manera más común. Veamos más ejemplos. La semisuma de dos números. Semisuma significa que le voy a sacar la mitad a la suma de estos dos números que yo no conozco. Si aquí dijera semirresta, pues sería que estos dos números se restarían y le sacaríamos la mitad. Pero para este ejemplo, pues va a ser la suma de estos dos números desconocidos y a los cuales le voy a sacar la mitad, ¿sí? Eso significa semisuma. El siguiente enunciado nos dice la tercera parte. La tercera parte significa que a este número desconocido yo lo voy a dividir entre 3. ¿Sí? Eso significa tercera parte. Y eso puede ser expresado como x entre 3 o x tercios o un tercio de x. Es lo mismo. Pero en ambos casos, pues a ese número yo lo voy a dividir por 3. Siguiente expresión. El triple significa que algo voy a multiplicar por 3. ¿Y qué voy a multiplicar por 3? El cubo de un número desconocido. Es decir, que ese número va a estar elevado al cubo y a ese número elevado al cubo lo voy a multiplicar por 3. Y esto quedaría expresado de esta manera. El triple de un número elevado al cubo, ¿sí? Por el momento no te preocupes en determinar quiénes hay, quiénes ve. O sea, te puedes estar preguntando, ah, sí, pero quiénes hay, quiénes ve. En algún momento vamos a poder encontrar estos valores, ¿sí? Pero ahorita lo que nos interesa es saber transformar nuestro lenguaje común a una expresión matemática que represente justamente lo que nos dicen nuestros enunciados. Pues bien, hasta aquí ha sido todo. Espero que te haya quedado claro, que te sea útil. Y bueno, como siempre te voy a dejar una actividad para que empieces a practicar esa transformación del lenguaje común a un lenguaje de tipo matemático, haciendo uso del álgebra. Le damos pausa para realizar el ejercicio, posterior a ello play para comparar nuestros resultados. Nos vemos en un próximo video.